Un tanque de almacenamiento de agua para el riego de un cultivo contiene 700 galones de agua, y se ha estado drenando desde la parte inferior del tanque durante 25 minutos. Usando la tabla a continuación, responda las siguientes preguntas. En primer lugar, si R es el punto 10.552, que proviene de esta columna del cuadro, donde 10 es el número de minutos, y 552 es el volumen en la cantidad de galones. Se nos pide que busquemos el pendiente de la línea secante RQ cuando Q es el punto que se indica a continuación. Así que el punto R sigue siendo el punto 10.552, el punto Q va a cambiar en función del par ordenado dado. Así que echamos un vistazo a esto gráficamente. Este punto rojo es el punto R, el punto dado que no va a cambiar. Y luego vamos a encontrar la pendiente de la línea secante que pasa a través de este punto rojo y este primer punto azul. Y, a continuación, encontraremos el pendiente de la línea secante que pasa por la segunda punto azul y punto rojo. Y, a continuación, encontraremos el pendiente de la línea secante que pasa por el rojo punto y este punto azul. Y así sucesivamente hasta que hayamos encontrado todas estas pendientes de las líneas secantes pasando por el punto rojo. Vamos a etiquetar el par pedido 10.552 toneladas sub 1, V sub 1. Y etiquetaremos el primer punto Q, T sub 2, V sub 2. La pendiente de la línea secante M es igual al cambio en el volumen en galones, dividido por el cambio en el tiempo en minutos. Bueno, el cambio en V es igual a V sub 2 menos V sub 1, que es 700 menos 552, y el cambio de T es igual a T sub 2 menos T sub 1, que es 0 menos 10. Simplificando, tenemos 148 dividido por 10 negativos, que es igual a menos 14.8. Y se nos dice que incluyamos unidades, porque V está en galones y T está en minutos, la pendiente es negativa 14.8 galones por minuto. Este es el caudal medio del agua que sale del tanque desde T igual a 0 minutos a T igual a 10 minutos. Y ahora vamos a cambiar la Q donde ahora T sub 2 es igual a 5, y V sub 2 es igual a 634. Y ahora encontramos el pendiente de la línea secante que pasa por el punto R y este punto Q. V sub 2 menos V sub 1 es ahora 634 menos 552. Y T sub 2 menos T sub 1 ahora son 5 menos 10. Simplificando tenemos 82 dividido por menos 5, que es igual a negativo 16.4 galones por minuto. 4 gallons per minute. Y ahora el punto Q cambia de nuevo, donde ahora T sub 2 es igual a 15, y V sub 2 es igual a 514. La pendiente de la secante línea es igual a otra vez el cambio en el volumen dividido por el cambio en el tiempo, que ahora es 514 menos 552. Dividido por 15 menos 10. Simplificando, tenemos negativos 38 divididos por 5 positivos, que es igual a negativo 7.6 galones por minuto. El punto Q cambia de nuevo, T sub 2 es igual a 20, V sub 2 es igual a 478. La pendiente de la línea secante es igual, de nuevo, al cambio en el volumen dividido por el cambio en el tiempo, que es igual a 478 menos 552. Dividido por la cantidad 20 menos 10. Simplificar. Tenemos menos 74 dividido por 10, lo que es igual a negativo 7.4 galones por minuto. Y finalmente tenemos el último punto Q donde T sub 2 es 25 y V sub 2 es 431. La pendiente M de la línea secante es igual a 431 menos 552 dividido por la cantidad 25 menos 10. Que es igual a negativo 121 divididos por 15. Y si vamos a la calculadora por un momento, sigamos adelante e ingresemos la expresión original. Observe cómo obtenemos un decimal que se repite, y no se nos dice que redondee, así que voy a seguir adelante, y dar la pendiente exacta como negativo 121.15. Y las unidades siguen siendo galones por minuto. Y de nuevo,
Negativo 121 dividido 15 es aproximadamente negativo 8.0667, solo para compararlo con los demás caudales. Y ahora, el segundo parte de esta pregunta, se nos pide que estimemos el pendiente de la línea tangente en el punto R promediando las pendientes de las dos rectas secantes adyacentes. Volviendo a nuestro gráfico, para estimar la pendiente de línea tangente en el punto rojo, usaremos la pendiente de línea secante que pasa por estos dos puntos. Y luego estos dos puntos. Y luego haremos el promedio de las dos pendientes para hacer una aproximación a la pendiente de la línea tangente en el punto rojo, que será la pendiente de esta línea tangente. La pendiente de la línea tangente nos dará un caudal instantáneo en ese momento 10 minutos. Volviendo a nuestro trabajo anterior. La pendiente de la línea secante a la izquierda del punto R está esta pendiente, y la pendiente de la línea secante a la derecha del punto R es esta pendiente. Así que vamos a tomar estos dos pendientes, sumarlas y dividirlas por 2 para aproximarse a la pendiente de la línea tangente. Bueno, negativo 16.4 plus negativo 7.6 es negativo 24. Menos 24 dividido por 2 es menos 12. Por lo tanto, la pendiente estimada de la línea tangente en el punto R es negativa 12 galones por minuto. Lo que de nuevo representa el caudal instantáneo a exactamente t igual a 10 minutos. Las laderas de la secante las líneas son tasas promedio durante un intervalo de tiempo determinado. Espero que te haya resultado útil.